Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias a ti. A ver, Guatemala la cosa está muy complicada. En estos momentos el presidente es Alejandro Gianmattei y Ujú. parece que ha emprendido una que, bueno, por cierto, está en la mira de Estados Unidos, ¿no? Por haber provocado el exilio de jueces y fiscales, creo que son 24, ¿no? Que han tenido que Así irse, es. que están luchando contra la corrupción. Y ahora se añade una cosa muy preocupante que es la persecución contra un periodista famoso que ha ganado varios premios, ¿no? Por sus denuncias a la corrupción, el periodista José Rubén Zamora. Cuéntanos un poco sobre este caso. Bien, bueno, el presidente Yamatei gobierna desde 2020 y ha tenido una gestión, su gestión ha estado bastante bajo la lupa, tanto de la prensa como de organizaciones internacionales y también del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El último de los incidentes que hemos conocido es la detención del periodista, director del diario El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, que además está siendo acusado por lavado de activos y una serie de delitos que lo mantienen ahora en prisión. En 3 meses recién se sabrá cómo va a proceder eso en un tribunal. Mientras tanto, está en prisión preventiva hasta ese momento. Y efectivamente es un periodista crítico desde su diario, no solamente del gobierno de Yamatei, ha sido crítico desde gestiones anteriores, incluso desde la gestión del presidente Jimmy Morales, y esas investigaciones que el periódico hizo en el periódico de Guatemala, como se llama, hizo en aquella época, hizo caer al gobierno. Entonces es un periódico bastante reputado de Guatemala que le ha puesto la puntería siempre o sea, tiene investigaciones bastante bastante prudentes y exhaustivas sobre temas de corrupción en el gobierno. A este gobierno le había puesto la puntería un asesor presidencial que era un superministro, una persona muy cercana a Yamatei, y que empezó a ser cuestionada porque supuestamente colocaba en el poder en el gobierno a personas cercanas a él. Al final tuvo que ser sacado del cargo. Esto generó incluso roces con el vicepresidente de Guatemala, que en un momento, a finales de 2020, hasta amenazó con renunciar y le pidió a Yamatei que renuncie con él, ¿no? Esta situación que se prestó en el gobierno. Todos estos 2 últimos años hemos tenido casos constantes de investigación o aperturas de investigación a fiscales y jueces que en algún momento trabajaron en entidades anticorrupción de Guatemala, llámese la FESI, la Fiscalía contra la Impunidad, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la CICIC, una comisión auspiciada por la ONU contra la corrupción en Guatemala. Funcionarios de ambas entidades han sido procesados, algunos o varios de ellos, una veintena de ellos, salió del país. Uno de los últimos fue el fiscal jefe, que era jefe de la FESI, de la Fiscalía Anticorrupción o contra la Impunidad, perdón, Sandoval, el fiscal Sandoval. Él había sido galardonado por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción, lo llamaban el campeón anticorrupción. Sin embargo, él tuvo que salir. Actualmente la fiscal la Consuelo Porras, que es la fiscal de la nación equivalente en el Perú, está sancionada por Estados Unidos, está en la lista de personajes que promueven la corrupción, y esto estaba desde hace un año. Sin embargo, este año el presidente Yamatei la ratifica en el cargo, después de recibir, bueno, hay un proceso en el que se elige al fiscal de la nación, hay un grupo de candidatos que es sugerido, pero el presidente tiene la palabra final y el presidente elige a Consuelo Porras nuevamente como fiscal de la nación. Y esto genera nuevamente reacciones en Estados Unidos. Yamatei desiste de ir a la cumbre de las Américas en aquel momento porque consideraba que la crítica de Estados Unidos era una intromisión contra su gobierno. Y esto se mantiene así, no es zozobra. El colega Zamora sigue preso y lo que avisoran las organizaciones de derechos humanos y algunas agrupaciones de oposición es que esto va incrementándose, ¿no? Esta presión del gobierno va incrementándose, que es algo
que pareciera no impactar demasiado a la opinión pública en general, ¿no? Son hechos graves y preocupantes, pero que no vemos una repercusión tan grande como pudiera ocurrir con otros países. Claro, ahora eso es preocupante porque si ya hay el tema de Nicaragua en la región, El Salvador, que también está dando muestras de autoritarismo, y ahora también el caso de Guatemala, pues los casos se van acumulando. Ahora, estaba leyendo también que detrás de estas denuncias contra periodistas como Zamora, hay una organización que se llama algo así contra el terrorismo, una fundación que digamos que promueve estas cosas y dicen que es una especie de alianza, ¿no? En el fondo dice que detrás de eso hay una alianza de empresarios con el poder para mantener la impunidad, ¿no? Y que serían ellos, es más, ellos son partícipes del proceso, lo cual es un poco extraño, ¿no? Una parte privada que es partícipe de un proceso penal. Explícanos un poco sobre esta organización, esta especie de fundación, algo contra el terrorismo, en fin, no recuerdo bien exactamente el nombre. Efectivamente, es una fundación que se llama Fundación contra el Terrorismo, que está auspiciada por ex militares, ex combatientes de la guerra civil que tuvo Guatemala, que son personas de ultraderecha, que cuando estuvo aquí en la región Kamala Harris fueron a protestar, o sea, tienen esta posición de ultraderecha pro-Trump, ¿no? Y sí, lo que, por ejemplo, hace un mes exactamente, menos 15 días, tuvimos una entrevista con el ombudsman guatemalteco, el equivalente al defensor del pueblo, que es en Guatemala el procurador para derechos humanos, Jordán Rodas. Él contaba que efectivamente este tipo de entidades se han metido o se han atrevido a meterse con estructuras muy fuertes de poder en Guatemala, que son auspiciadas desde el poder económico por empresarios que tienen aparentemente, según el propio defensor del pueblo guatemalteco, tiene cooptado el poder judicial o las fiscalías, y cuando la FED y cuando la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, que era auspiciada por la ONU, empiezan a meterse con estos poderes en la sombra, los empiezan a desenmascarar o empiezan a procesarlos o investigarlos, ya empiezan también a tocarle en ese tiempo al presidente Morales, ¿no? Que en 2019 decide ya no renovarle la misión a esta comisión que había enviado a la ONU para investigar la corrupción y que trabajaba en pared con la Fiscalía contra la Impunidad de Guatemala. Entonces, lo que el propio Procurador para los Derechos Humanos dice es que efectivamente estas entidades empezaron a meterse con quienes, entre comillas, no debían, ¿no? Con poderes que estaban instalados en la estructura del Estado y que participaban en la designación de jueces y fiscales, o sea, no directamente, quiero decir, influenciaban, ¿no? Influían, y que eso fue lo que genera toda esta situación según lo señalan estos organismos, de persecución contra juristas independientes, ¿no? Claro, y lo que preocupa es que efectivamente esto va en aumento, ¿no? Por lo demás, hay otros periodistas que también han tenido que exiliarse, entiendo que después de ser también procesados, y parece que efectivamente eso no va a terminar, ¿no? Eso es lo más preocupante, que está viendo que esta represión cada vez mayor puede llevar pues, a Guatemala a convertirse en otro país donde el autoritarismo se enseñorea, ¿no? Sí, algo que advertí el procurador es que, eso es en propias palabras de él, que él esperaba que Guatemala no pase a ser un Nicaragua 2.0, ¿no? Según decía él, ¿no? Porque, claro, en Guatemala no hay reelección, el próximo año son las elecciones generales, todavía no se ha fijado una fecha, pero debería ser entre junio y julio. Esto recién en mayo del próximo año se fija la fecha de elecciones en Guatemala, elecciones generales. Y claro, lo que él indica, el procurador indica que se quiere armar el esquema para poder direccionar todo el aparato del Estado para favorecer a un candidato del oficialismo, ¿no? Que pueda mantener
el status quo en el país. Y claro, esto ha ido subiendo porque esto empieza, como te decía, primero con fiscales y jueces anticorrupción y luego escala a periodistas, ¿no? Que es más o menos, tú lo mencionabas hace un momento, lo que puede estar pasando en Nicaragua, donde también el gobierno considera que los organismos de oposición quieren sacarlo del poder a la mala, que quieren derrocarlo con el apoyo de Washington, y por eso los acusa, los procesa, los encarcela. Periodistas muchos han tenido que salir, el diario La Prensa en Nicaragua se tuvo que mudar a Costa Rica, ¿no? Esa es una situación que complica bastante la región y que Estados Unidos tiene puesta la vista encima. Bueno, en el caso de Guatemala, por ejemplo, Guatemala, pese a las circunstancias, sigue siendo un aliado, por lo menos de alguna forma ideológico con Estados Unidos en el tema diplomático, porque Guatemala todavía mantiene relaciones con Taiwán, se beneficia mucho de su cooperación internacional, que es algo que ya no hace Nicaragua desde el año pasado, ¿no? En la región China domina, pero solo Taiwán tiene relaciones con Guatemala y con Honduras. El resto ya China le venció el pulso a Estados Unidos. Entonces, claro, para Estados Unidos, Guatemala ha sido o es estratégica, incluso también en materia de emigración, porque gran parte de la población guatemalteca migra hacia Estados Unidos, hay un ingreso de remesas impresionante que puede superar el 20% del PIB, ¿no? El envío de remesas. Entonces, hay una relación importante. Estados Unidos está invirtiendo en cooperación para evitar que la migración siga creciendo. Entonces, a nivel político-diplomático, la relación con Guatemala es importante para Estados Unidos. Sin embargo, estas situaciones sí les encienden las alarmas y motivan a sanciones, como les mencionaba la fiscal de la Nación guatemalteca, está en una lista de personajes sancionados por Estados Unidos, que en resumen es que no pueden entrar allá, no pueden abrir cuentas, etc. Claro, claro. Claro que para muchos es un castigo terrible porque todo el mundo quiere ir a Miami, a lo que fuera, ¿no? Entonces ya no pueden ir. Claro, bueno, igual es una medida que toma Estados Unidos también con funcionarios de Cuba, ¿no? Por ahora la forma que tienen de sancionar. Claro, claro. Ahora, dejando el tema de Guatemala, hablemos un poco de Panamá, donde ha habido, pues, acá hemos informado efectivamente de esta revuelta social que estalló hace un mes y medio, más o menos. Exacto. Entiendo que, bueno, después de eso, a la que se sumaron varios sectores, claro, contra la carestía de la vía, la corrupción, los indígenas se han sumado, entiendo que hay una huelga magisterial, me parece, la educación. Y al final, bueno, se ha formado una mesa de diálogo, ¿no? Que entiendo que ayer ha terminado su primera, y dicen que su primera fase o cosa por el estilo. ¿Cómo está? Bueno, finalmente está funcionando una mesa de diálogo y algunas medidas se han tomado para digamos, responder a esas, digamos, a los pedidos de la gente que protesta, ¿no? Es cierto, Panamá, ahora, bueno, las cosas se han calmado bastante, pero Panamá estuvo al borde de un estallido social un poquito también sui generis porque no veías una situación que iba en escalada de violencia o de enfrentamientos violentos, quiero decir, con choques policiales como, por ejemplo, ha ocurrido en otros países de la región. Aquí en Guatemala, aquí en Panamá, ya hablando de Panamá, las cosas fueron escalando de a pocos y las manifestaciones, digamos, más fuertes se evidenciaron en el cruce de carretera, en el corte de carreteras, en el corte de la vía panamericana o acá le dicen interamericana, pero en verdad es la panamericana que une Cono Sur con Cono Norte. Esta vía es una principal ruta de acceso para los alimentos frescos a la ciudad de Panamá. Entonces estaba cerrado el acceso a una provincia que se conoce como Chiriquí, que es la frontera con Costa Rica. Allí producen casi todos los alimentos frescos de Panamá, entonces ya después de 15, 20 días de cierre no llegaban lechugas, tomates, frutas, no llegaban. Y leche, todas esas cosas empezaron a escasear. Y esta protesta era por lo que ocurre en gran parte de América Latina, ¿no? y del continente en general, efectivamente, que es que siempre se denuncia, esta desconexión
entre el político, entre la clase política y su ciudadano. Cuando la ciudadanía estaba reclamando porque subía el costo de vía, porque le subía la gasolina, que el galón de gasolina llegó a costar la más cara $5.70, la de 95, ¿no? Un galón de gasolina. Cuando la gente estaba reclamando que no le alcanzaba para comprar gasolina, para transportarse, para comer, hubo la elección de la Asamblea Legislativa, lo mismo, ¿no? Que parece ocurrir también en Perú, ¿no? Que es desconexión con el Congreso. El Congreso elige su nueva mesa directiva, que reeligieron al anterior presidente. Hay una celebración en una mesa después y estaban los parlamentarios bailando y con todo el derecho, pero para mala suerte de ellos y buena suerte de la población, alguien filma la mesa y en la mesa había una botella de whisky que costaba casi $400. Eso, algunos dicen, pues no es por la botella de whisky que reclaman. No, no es por la botella de whisky que se reclama, pero en Chile bastó que subieran unos centavos el pasaje del Transantiago para que se reventara todo. O sea, es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces, esto fue una señal muy fuerte de desconexión del político con su ciudadano. Entonces, esto obligó al presidente a tomar medidas, hubo una reducción fuerte del precio del combustible, el gobierno asumió parte del costo, primero fue $3.95 el galón, han ido a $3.25 el galón, se redujo una cantidad determinada, unos 70 productos alimenticios de la canasta, el gobierno los está subvencionando. También el tema de los alimentos, Panamá, de los medicamentos, Panamá es uno de los países de la región con los medicamentos más caros. Entonces, mucha gente prefiere que se los traigan de México, traigan de Costa Rica o de Colombia, ¿no? Porque los medicamentos son muy caros. Entonces, todo eso generó un descontento muy fuerte, pero tú no viste un choque, hubo, pero no como en la mayor parte de la región. Y la gente, fue una protesta pacífica que tuvo resultados. O sea, la gente cerró las calles y dijo que no pasa nadie hasta que nos escuchen. Se sentaron en la mesa, incluso han estado en mesa casi una semana y media antes de que por fin se liberen las vías, ¿no? Entonces, esto era algo que no se veía en Panamá por los últimos 3 décadas, desde la época de la invasión estadounidense, y pues estuvo a punto de generar un estallido social. El gobierno de alguna forma actuó hábilmente en el sentido de que no mandó a la policía al choque, ¿no? Y eso poco que calmó, evitó que esto creciera. Pero sí, estamos viendo esto aquí y es una región, Panamá se salva de eso, pero de Panamá hacia arriba, después de Costa Rica hacia arriba es una región bastante convulsa, con mucha pobreza, con mucha gente emprendedora, por supuesto, pero mucha pobreza que obliga a mucha gente a migrar, ¿no? A buscar llegar a Estados Unidos para tratar de conseguir un trabajo. Y hay esa expectativa, esa idea, ese sueño, ¿no? Claro. Ya para cerrar la última pregunta de manera breve, el tema de la corrupción, el expresidente Martinelli, entiendo que está procesado por varios temas, me parece por el tema de un espionaje, no sé si el caso de Odebrecht, que dicho paso había una audiencia que fue postergada, sin embargo entiendo que es bastante popular, ¿no? O sea, ¿él podría presentarse de nuevo a las elecciones? Hasta ahora puede. Lo que pasa es que del tema del juicio de espionaje repitieron el juicio y salió libre, o sea, salió no culpable, o sea, la expresión es no culpable, y eso generó pues indignación en algunos sectores porque se habló de irregularidades en el proceso, etcétera. De algunos testigos que habían acusado, aunque habían señalado haber sido espiados, al final se desistieron. Hubo una cosa muy interesante allí. Y ahora los que están presos por Odebrecht son sus 2 hijos. Están presos en Estados Unidos. Fueron extraditados a Estados Unidos desde Guatemala, donde los agarraron, ¿no? Ellos están en Estados Unidos. Se les acusa de haber recibido casi $57 millones. Pero Martinelli dice que él no tuvo nada que ver con eso, que son sus hijos. Y aquí en Panamá hay una gran parte de la población que cree eso, como pasa en mayor parte de América Latina, ¿no? Hay señales, indicios de corrupción en el entorno y pues hay gente que está
harta de algunos sistemas de gobierno o se sienten traicionados por la política tradicional o por algunos partidos que están gobernando en el momento y pues optan por esas alternativas, ¿no? Martinelli en principio puede, pero está pendiente. Aquí en Panamá existe, así como en Perú existe el antejuicio, el fuero que tienen el presidente, los diputados, los ministros, en este caso los congresistas. Aquí en Panamá existe lo que se llama el fuero electoral, es decir, aquella persona que está postulándose para un cargo tiene también un antejuicio. Entonces, allí Martinelli, como tiene un partido que se llama Realizando Metas, RM, que son sus iniciales también, él es candidato por Realizando Metas. Entonces, en un momento, actualmente tiene un fuero electoral, pero si la justicia decide, se lo levanta y se acabó, ¿no? Pero por ahora, él puede ser candidato. Vaya. Mira tú. En fin, bueno, gracias Moisés por estos datos. Seguiremos con preocupación lo que está pasando en Guatemala, por cierto, y esperando que en Panamá finalmente se encuentren soluciones a los reclamos, ¿no? En fin, hemos estado entonces con Moisés nuevamente. Gracias Moisés y será seguramente hasta la próxima. Gracias, Federico, muchas gracias. Un abrazo.